día, sean todos y bienvenidos sean a la rebelión de los homosexuales. Hoy vamos a seguir con este tema que Roberto ha traído a la mesa para entender un poquito más sobre este fenómeno que se ha negado a hablar, se ha hecho tabú tocar el tema, tratándole de discriminación, cuando no. Simplemente es una conversación que traer a la mesa, como muchos otros que se está prohibiendo hablar. Y el día que no se está permitiendo tener argumentos, estamos hablando de tiranía, y es necesario la rebelión. Exactamente. Hoy vamos a rebelarnos con argumentos de por qué debemos de volver a hablar de este tema. Bueno, Robert, un pequeño resumen del tema pasado. Va. Hace 15 días comenzamos a hablar sobre el tema de Sodoma y del concepto de sodomía o de sodomitas. Y hoy vamos a retomarlo también porque resulta que están haciendo un festival de LGTB en el Mar Negro, en el Mar Muerto. Que también la vez pasada me equivoqué, dije Mar Negro en lugar de Mar Muerto. Pero ya explicamos que el Mar Muerto es un lago muy salado y cómo esa sal le trajo riqueza y prosperidad ahí a Sodoma y a Gomorra. Y estábamos hablando de cómo esa riqueza y esa facilidad de obtener riqueza pues terminó pues, afectando a los habitantes de esas ciudades. De hecho eran 5 ciudades, no nada más Sodoma y Gomorra, había otras 3 que también fueron destruidas. Y resulta que ahora quieren hacer un festival en ese mismo lugar, como que retando a Dios, como dicen, ¿no? Es una burla. Que nos destruyeran una vez, ahí vamos otra vez. Y es curioso que todo esto venga de la mano de la comunidad judía más grande, que estamos hablando ya ni comunidad, un país. Que anteriormente pues se les está achacando la imposición de estos valores o antivalores desde lo que viene siendo la supuesta ilustración, que no fue nada más que un movimiento anticristiano y civilizatorio, porque ellos están renegando de la civilización que construyó la Iglesia Católica y quieren imponer la suya donde ellos son superiores. Obviamente, volvemos al mismo, no son todos, pero la falta de ¿cómo se llaman? De estandarización ha permitido que se creen estas sectas. Y por eso usted ahorita está viendo también un decaimiento en Occidente, porque ahora resulta que todas las sectas que surgieron del catolicismo, de los que son los protestantes, pues están creando problemas a nivel mundial. Y de hecho eso lo dijo la Iglesia, si no, omitiendo los valores que los protestantes están queriendo escapar, dan pie al fanatismo, a la segregación y por ende a la destrucción. Sí, más adelante, cuando ya avancemos en los temas, vamos a explicar por qué las personas con trastornos mentales les gusta crear sectas y unirse a sectas. Nada más, pues eso va a ser más adelante. Vamos a hablar por qué surgieron todos estos grupos protestantes y vamos a analizar un poquito la personalidad de los líderes de estos grupos protestantes. Y vamos a explicarles cómo esa personalidad o ciertos actos coinciden con lo que una persona psicópata hace. Y por qué estas sectas, tanto en la religión católica como en cualquier religión, en religión judía, en musulmanes, en budistas, o sea, en todos lados hay sectas. Pero vamos a explicar cómo es que un psicópata le da por hacer sectas y cómo a cierto tipo de personas les atrae formar parte de una secta. Pero bueno, antes de adelantarnos, vamos al tema otra vez de Sodoma y Gomorra. Nos quedamos inconcluso la vez pasada. Nos estabas explicando sobre Lot y su encuentro con los ángeles. Y pues la convivencia que se tuvo con los ciudadanos de Sodoma. Sí, estamos viendo que estos 2 enviados llegan a la ciudad para ver si realmente pues estaba pasando toda esta maldad que había ahí en ese lugar y pues tomar la decisión de destruirla. Al final pues sí se tomó la decisión de destruir esa ciudad como platicamos la vez pasada, con una lluvia de fuego y azufre. ¿Pero por qué se tomó la decisión? Pues, la gente como que... ¿Qué pasa con los ángeles? Lo que pasa, bueno, cuando uno en nuestra época actual ve esa situación, pues sí se le parece un exagerado, ¿no? Como que destruir toda una ciudad, toda una civilización, una cultura, borrarla, como dicen, borrarla del mapa.
Pero fíjate que este relato nos da pistas de que era una sociedad que pues ya no tenía pues remedio, ya no tenía solución. Dice la Biblia que cuando estos ángeles llegan a la casa de Lot y Lot los invita a pasar, les dice que no se queden en la ciudad, no se queden en la plaza. Lot ya sabía cómo era la gente de ese lugar. Y les dice, no, quédense en mi casa aquí a dormir, yo les voy a dar comida, les voy a tratar muy bien, aquí quédense. Y tanto les insiste que se quedan. Pero luego dice la Biblia que llegan los moradores de la ciudad, desde el más chico al más grande. O sea, todos los hombres de la ciudad, desde el más jovencito hasta el más grande, llegaron a la casa de Lot y la rodearon. Entonces ahí eso que nos diga que del más grande al más chico, pues ya nos está diciendo que en todas las edades estaban corrompidos, de todas las edades ya tenían este chip de maldad, vamos a decir. Y luego pues ya había tenido la plática Abraham con Dios de, oye, si hay 50 justos en esa ciudad, ¿la perdonarías? No, pues por 50 sí, y 40, por 40 los salvamos, 30 los salvamos por 30. Bueno, y si nomás fueran 10, pues por 10 los salvamos. Entonces ya sabemos que había menos de 10 justos ahí en esa ciudad. Y luego nos dice que del más grande al más chico, o sea, ya sabemos que de todas las edades estaban corrompidos ahí en ese lugar. Y luego todavía rodean la casa de Lot y le dicen, oye, saca a tus invitados que queremos conocerlos. Pero realmente lo que querían decir es que pues querían abusar de ellos. Porque fíjate que esa ciudad eran muy malos con los visitantes, eran muy cerrados y los maltrataban. Entonces el plan de ellos era pues a maltratar a los ángeles y hasta violarlos, ¿no? Ahí en grupo, en todos los de la ciudad. Y pues Lot sabía lo que iba a pasar y les decía, no, hermano, no hagan esto, no nos maltraten, son mis invitados. Y luego pues uno pensaría ahí, bueno, y si Dios enviara a la ciudad a un profeta, alguien que les dijera, no, pórtense bien, muchachos, va a venir un castigo. A lo mejor si mandaron un profeta, pues harían caso, ¿no? La ley. A lo mejor si les dan una oportunidad, ¿no? Si les mandan una señal divina, a lo mejor se arrepienten, ¿no? A lo mejor se arrepienten si ven algo sobrenatural ahí. Pero luego resulta que Lot les dice a la turba, querían sacar a los invitados, a los ángeles, les dice, no, es que no traten así a mis invitados, no sean malos con los extranjeros, con los visitantes. Y todavía la gente le dice, ¿quién eres tú para decirnos cómo portarnos? ¿Quién eres tú para decirnos cómo hacer aquí? Ni siquiera naciste aquí en esta ciudad, ¿no? Entonces pues ella nos da a entender que si hubieran mandado un profeta, pues no les hubieran hecho caso. Entonces ya ahí nos damos cuenta que mandar un profeta no hubiera servido, no hubiera hecho efecto, vamos a decir. Y luego todavía empiezan a maltratar a los empiezan a golpear, lo empiezan a maltratar, y los dos ángeles lo jalan de la puerta, lo meten a la casa y cierran la puerta. Y todavía no lo soltaba la gente, o sea, agarrado a la luz. Y los ángeles, dice la Biblia, que con una luz cegadora cegaron a todos los que estaban ahí cerca de la puerta. Así como el hombre de negro. Entonces, ándale. Pero aquí nos dice algo curioso, dice, los hombres, a pesar de que estaban ciegos, a tientas seguían buscando la puerta para abrirla. O sea, imagínate a alguien que se queda ciego y aún sigue insistiendo en violar a otro hombre, o sea, en maltratarlo. No, esa es obsesión. También nos está hablando de que era gente que, si le hubieran mostrado algo sobrenatural, como en este caso una luz que los dejó ciegos, pues de todas formas no hubieran cambiado su forma de ser. Ya estaban ciegos. Quedaron ciegos por una luz. Le siguieron, ellos seguían intentando sacar a Lot y a los invitados. Estaban en su onda. Estaban no ciegos solamente de la vista, sino intelectualmente, visualmente y moralmente y en cualquier aspecto. Y ahora otros dicen, bueno, si les hubieran mandado un castigo a ver si aprenden, pues en realidad estamos hablando de 5 ciudades. Y de las 5 ciudades destruyeron a la primera, y la segunda, la cuarta y la quinta no hicieron caso. No cambiaron. O sea, hablas de las ciudades alrededor de Manhattan, ¿no? Sí, eran 5 ciudades. Bueno, ahorita no tengo me pasaron los nombres. Eran 5 ciudades que habían hecho una confederación para atacar a otro reino que también era el que les dominaba ahí en esa región. Y entonces estos 5 ciudades pues destruyen a la primera, y uno diría, bueno, pues las otras 4 verían la destrucción con fuego de la ciudad y pues se arrepentirían, ¿no? Cambiarían. No cambiaron. Destruyen a la segunda ciudad y uno diría, bueno, las otras 3 ya vieron que destruyeron a 2, pues van a cambiar. No cambiaron. Destruyen a la tercera ciudad y las otras 2 que quedan, nada, no cambiaron. Es Sodoma, Gomorra, Atma, Savoín y Bela. Bela, la más chiquita, Y todos fueron derrotados en guerras. Todas.
Y sí es cierto, se me había olvidado, Entonces hicieron Sodoma y una... Gomorra son diferentes y aún así se echaron las dos. Y generalmente pensamos solamente en Sí. Sodoma. Pues yo creo que era la principal y pues fue la primera en desaparecer. Sí, Pero es donde nos damos cuenta, a ver esta gente, cómo era, o sea, les mandan un profeta y les vale, lo golpean, les mandan una señal sobrenatural y les vale, destruyen una ciudad y les vale, o sea, estamos hablando de gente que no, Oye, tan mala que no cambiaba, ¿no? esto se parece mucho al panorama actual, ¿no crees? Con lo que está pasando precisamente en Europa y en varios países del primer mundo, que ahorita están tomando estas prácticas destructivas del supuesto y mal llamado progresismo y feminismo comunista, están siendo destruidas y la gente se niega a cambiar. Uh-huh. Inglaterra es un campo de guerra, violaciones, muertes. Creo que ya está por tamaño per cápita, por su población, ya es inclusive más violento que México y tiene más violaciones que México. Y les recordamos que México es un país, de los países más el país más violento del mundo, porque no está en guerra y tiene números comparables a una guerra.